Soy el padre Agustín José Spezza, misionero en la ciudad de La Plata, Argentina. El evangelio de hoy es de San Juan 5:31 al 47. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres, además yo los conozco, el amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorían los unos a los otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. El gran pecado de los fariseos es el pecado contra la luz, que aún viendo al mismo Jesucristo, el enviado del Padre, viendo sus milagros y escuchando su doctrina, teniendo como herencia el testimonio de la ley y los profetas, no creen. Por eso les dijo Jesús: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, es decir, no es verdadero para ellos, que han pervertido lo más sagrado, la religión, que han hecho un culto de sí mismos y están llenos de vanagloria, que es la antesala del infierno. Con una expresión bella y elocuente, dice el Crisóstomo: ¿quién no se admirará cuando oiga que Jesucristo dice esto? Que mi testimonio no es verdadero, porque en muchas ocasiones aparece el Señor como dando testimonio de sí mismo. Y si todo esto no es verdad, entonces, ¿qué esperanza puede quedarnos de poder alcanzar la salvación? Continúa el Crisóstomo: ¿en dónde encontraremos la verdad cuando la misma verdad dice mi testimonio no es verdadero? O como la expresión de San Pedro: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En fin, no le creen al mismo Hijo de Dios, que es el verdadero sol, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, dice San Juan. Les da el testimonio entonces de 3 testigos, Jesús. Las obras que él había realizado, sus milagros, el testimonio del Padre en el bautismo, ¿no? Este es mi Hijo, y la predicación de San Juan. Él sabía que el testimonio que daba de sí mismo era verdadero, dice San Agustín, pero a causa de aquella gente ignorante e incrédula, el que era el sol buscaba antorchas auxiliares, porque como aquellos no veían bien, no podían resistir la fuerza de los rayos del sol. Veamos cómo Dios se acomoda, ¿no?, a nuestro modo de ver, cómo se acomoda incluso a los perversos fariseos para que puedan convertirse. Y si bien eran doctores de la ley, su soberbia no los dejaba ver en las cosas que se refieren a Dios. Y ni siquiera podían resistir la fuerza de la evidencia que acabamos de decir. Aún escuchando y viendo la sabiduría y milagros del Señor, el testimonio de Juan, el anuncio de los profetas, eligieron
solo al hombre y no a Dios. Eligieron y vieron solo al hombre, pero no vieron a Dios. Tenían una visión débil y pobre, mejor dicho, nula, de todo lo que es trascendental. Habían caído tan bajo que solo miraban el dinero y las ganancias y todo lo terrenal, y por eso sus mentes estaban ciegas. En vez de la visión de la fe, la vista de lo material. Veían solo con el ojo óptico que mira lo transitorio y no lo eterno. Lo sorprendente es que eran los adalides de la religión, los religiosos, que debían los primeros en descubrir a Dios por oficio, a Cristo, que era el enviado del Padre. Eran los que seguían y enseñaban a Moisés, supuestamente. Bien dijo el padre Castellani, parafraseando el versículo de Jesús: la cátedra de Moisés sigue siendo la cátedra de Moisés. Por supuesto, hay que hacer lo que dicen los sentados en ella, pero sin hacer lo que hacen. Y decir una cantidad de cosas que ellos callan y que deben decirse, y que los harán saltar como víboras, dar testimonio de la verdad. Eso hay que hacerlo y no omitir lo otro. Al respecto, Monseñor Straubinger dice: he aquí algo que puede ser definitivo para curarnos también a nosotros, ¿no? De todo amor efímero. Dios quiere lo que es y no lo que parece. La Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Es Cristo, pero realmente no parece. Es un pan sin levadura. Sin embargo, está verdaderamente Jesús, Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El hombre, a la inversa, quiere lo que parece y no es. Este pueblo, dice, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues que enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres. Por eso busca tanto las obras exteriores, sin comprender que Dios no las necesita y que ellas valen solo en proporción del amor que las inspira. Por eso San Pablo, hablando de la fugacidad de lo visible, dice: y los que usan del mundo como si no usasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Pero otro es el que da testimonio de mí, dice Jesús, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Ese otro es el Padre. Y si bien apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que dio testimonio de la luz, que no era la luz, era el precursor, verdaderamente. Pero no es que de un hombre reciba yo testimonio, dice Jesús, agrega Jesús, sino que digo esto para vuestra salvación. Observa Monseñor Straubinger: no hemos de poner de un modo permanente nuestra admiración en hombre alguno, ni someter el testimonio de Dios al de los hombres, sino a la inversa. Y por eso Pedro y Juan respondieron a los fariseos: juzgad por vosotros mismos si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Porque es pobre poner como argumento para Jesús, es pobre citar a muchos hombres célebres que hayan creído en él. Porque si eso nos moviera, querría decir que atendíamos más a la autoridad de aquellos hombres que a los testimonios ofrecidos por el mismo Jesús. Queridos hermanos, creámosle al mismo Cristo, que está todo en el Evangelio. Todo el Evangelio se defiende a sí mismo, es la autoridad misma de Dios, la palabra de Dios. Creámosle a Él, leamos el Evangelio, su palabra, y sigámoslo, encarnemos su vida en nosotros, porque para eso vino, para salvarnos. Ave María Purísima.